Muy buenas tardes a todos los hermanos en la fe. Mi nombre es Alfredo y hoy les voy a compartir mi testimonio de salvación. Yo desde muy joven siempre recibí lo que vendría siendo los conocimientos de las escuelas dominicales y todo esto y algunos versículos. Y ya en eso se basó lo que vendría siendo toda mi infancia. Ya cuando fui creciendo por ciertos acontecimientos, muchos acontecimientos bastante desagradables y no oportunos, yo terminé generando, a medida que iba creciendo, un resentimiento, un odio contra mi familia, principalmente contra Dios, porque yo creía, desde mi punto de vista, que uno no debía tener por qué sufrir si uno creía en Dios, o eso es lo que creía como un niño, siendo un niño. Y a medida que iba creciendo y iba viendo todas estas cosas que iban sucediendo, yo me llenaba de resentimiento y me aparté bastante. Me refugié en mi propio conocimiento, en lo que yo aprendía, en lo que leía, como un filósofo, como los griegos. Sí, me refugiaba en el conocimiento, en aprender y me iba pues yo metiendo en lo que vendría siendo en mi soledad, en estar solo, porque pues como que no congeniaba con las personas y en eso estaba, en estar solo. Cuando sucedieron y siguen sucediendo más cosas, yo pues iba generando más odio y iban sucediendo más cosas y yo me iba llenando más de resentimiento contra mi familia porque mi familia no nos ayudaba a mí y a mi mamá, pero yo seguía en ese post de todos son mis enemigos, todos me odian, estoy solo, estoy solo, estoy solo. Y me iba llenando de eso, y me iba llenando de eso. No fue hasta que sucedió un evento muy grave que tuve que desertar de donde yo estaba y venirme acá a Pereira, donde estoy residiendo actualmente. Y como que ya en esa etapa de mi vida, como que pude finalmente ir madurando y entendiendo que todas esas cosas tenían que suceder por algo y las pude soltar. Y gracias a eso em, pude ir presentando las bases de lo que vendría siendo mi arrepentimiento. Yo tuve que pagar, como todo en esta tierra se paga, tuve que pagar por todos esos años que duré cargando con ese odio. Y eso se me vino a manifestar en, en agotamiento mental, en cansancio emocional. Y ese cansancio solo iba creciendo a medida que pasaban los meses estando aquí ya. Hasta que finalmente yo pude, bueno, no pude, fue algo que vino a mi corazón, porque yo ya había dejado lo que vendría siendo el resentimiento contra mi familia y había dejado el resentimiento contra Dios. Sé que estoy diciendo todo muy rápido, sino que no tengo mucho tiempo para dar el testimonio, discúlpenme. Y la verdad no hay nada bueno que rescatar de mi pasado, solamente lo que me condujo al arrepentimiento. Gracias a todas estas cosas que me acontecieron y todo este cansancio mental, yo pude aceptar más fácilmente la salvación. Pero ¿en qué me había quedado? En que yo creía que yo era... No. Aún no, aún no. Yo me nace en mí conocer a Dios, porque había entendido que yo no conocía a Dios, porque siempre había tenido en mi corazón que en las iglesias no estaba Dios por alguna razón. O sea, no, eso no viene con una explicación ni nada, sino simplemente como ese sentimiento, ese sentir de que no, en las iglesias no estaba Dios. Y yo me propuse buscarlo, conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? Con la palabra. Empecé a leer durante todos esos meses y
sucedió en mí lo que vendría siendo que fui encerrado por la ley, porque yo trataba de cumplirla, pero en lo que trataba de cumplirla me daba cuenta que no podía. Y eso me ponía muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, me ponía muy mal. Y eso me cargaba más emocionalmente y mentalmente. Toda esa carga mental que llevaba, todo ese cansancio, lo cargaba aún más el no poder cumplir la ley. Y yo trataba y no podía. Y cuando leía los versículos de la gracia, yo no los entendía. Yo solamente, lo que yo tomaba para mí era lo que se trataba de hacer. Haz esto, haz esto, haz esto. No hagas, no hagas, no hagas. De los libros donde habla la gracia, Romanos, Efesios, todos los que siguen en ese orden para arriba, todos los que hablan también de la gracia, no tomaba la gracia de esos libros, sino que yo tomaba la ley. Y los versículos que hablaban de la gracia, los tomaba como ley también. Y me entristecía mucho eso. Finalmente seguían aconteciendo cosas malas en mi vida. Y eso me iba poniendo muy mal, me iba cargando todo eso, ese cansancio se me iba viendo reflejado. Y llegó una semana donde ya no podía más, donde realmente estaba muy cansado. No quiero dar muchos detalles, solamente que estaba muy cansado y de todo. Pero el Señor tuvo mucha misericordia de mí y me permitió encontrarme con un video de un hermano en la fe que estaba explicando el Evangelio, pero de una forma un poquito para niños. Estaba explicándolo como con peras y manzanas, para que me entiendan. No poniendo las cosas tan complicadas, sino más bien que fuese más fácil de recibirlas. Y, y sucede algo que no he visto en estos meses y no sé por qué. eh, gracias a Dios. Pero yo en vez de contrariar esto, en vez de ponerme del lado de la ley, mm, yo solté todo eso, yo solté la ley, yo me sentí tan gozoso en ese momento porque finalmente entendí el Evangelio, finalmente pude entender lo que eran los versículos de la gracia. Y para mí fue algo tan, Dios, porque, porque eso era lo que porque exactamente lo que buscaba era estar bien, porque estaba mal. O sea, buscaba estar bien porque estaba mal. Y finalmente entendí algo tan simple que es el Evangelio, que es por fe, que nunca se trató de obras, que nunca se trató de yo hacer. Y creo que fue ese cansancio de hacer, ese cansancio de todo lo que llevaba a lo largo de mi vida, todo ese cansancio fue lo que hizo que entrara al descanso, al reposo. Y eso me lleva a este versículo. San Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entienden un poquito cómo es esto y lo otro, o sea, eh, espero que se entienda. Pude dejar mi carga, yo era el cargado, yo era el trabajado, yo era ese, y fui, yo fui a Jesús, yo fui a la cruz, yo fui crucificado con Jesús, y fui limpio, y fueron limpios todos mis pecados. Y, y esto lo testifico para gloria de Dios, que ya
fui libre de todo eso, fui libre de la ley, fui libre de todas las cosas que me cargaban. Y no significa que no sucedan cosas malas. Siguen sucediendo cosas malas, pero ya no las afronto de la misma forma, ya las afronto con gozo, con tranquilidad. Ya no, ya no me agravan tanto. Pero para mí, para mi vergüenza tengo que confesar que a pesar de todo esto, yo he sido una persona muy mundana. Me he entregado mucho al mundo a ver lo que está en el mundo y obviamente eso ha tenido su retribución. Como dice, no sabría decirles en qué versículo está, no me lo sé de memoria, pero lo tengo muy presente. Que Dios a todo el que recibe por hijo azota y castiga. Creo que se decía al revés, pero ya creo que los hermanos sabrán a qué versículo me refiero. Dios azota y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Exactamente. Y he recibido el azote y ha dolido mucho, pero no se, no se quita lo que es, ¿no? Entonces, eso era lo que quería, pues, testificar y confesar para mi vergüenza que soy muy mundano. Que soy como Saúl, soy un, un justo corrompido, como dice el hermano Matusalén. Y bueno, no tengo mucho tiempo, espero que si alguno se halla con mi testimonio, entienda que todo se trata de la fe y de, y de soltar. Todo se trata de soltar. Bueno, espero que Dios los bendiga, que nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Ya me tengo que ir. Amén, bendiciones.